Buenos días, profesor, colegas. El día de hoy voy a presentar mi proyecto que elaboré para los estudiantes. Comienzo con esta frase que dice: enseñar a pensar, enseñar a cuestionar, enseñar a hacer. Enseñar no solo es transmitir conocimiento, sino darle nuevas habilidades al estudiante. Comencemos. Mi base del proyecto fue la programación y la inteligencia artificial. Vemos que hoy en día todo prácticamente, tanto celulares, computadoras, etcétera, llevan incrustada inteligencia artificial y los programas, los software que todos utilizamos son programados, ¿no? Y eso es la base, lo principal que quiero enseñar a los estudiantes. En este caso, elegí el programa Scratch, lo más básico para poder enseñar a los estudiantes a cómo ellos pueden realizar una programación, en este caso con inteligencia artificial y programando, ¿no? En Scratch la programación es el nuevo lenguaje que todos necesitamos conocer si queremos tener una buena comprensión del mundo actual. Ese Scratch nos ayuda a desarrollar un pensamiento lógico, métodos para solucionar problemas más complejos, ¿no? Y eso es lo que yo quiero transmitir a los estudiantes, desarrollar sus capacidades. Está diseñado para enseñar, invitando a descubrir, motivando a crear a los estudiantes. Permite crear animaciones interactivas, y eso es lo que hoy he hecho con este proyecto, ¿no? Nos permite, aparte de todo esto, nos permite compartir nuestro proyecto con demás colegas, amigos, etcétera, ¿no? Transmitir todo ese conocimiento que nosotros estamos aprendiendo. En este caso, también utilizando la inteligencia artificial. Teniendo como ventajas, la inteligencia artificial es un término usado en la ciencia ficción mayormente, pero en realidad es algo que ya está presente en esta sociedad en muchos ámbitos de la vida. Un claro ejemplo sería Siri o Cortana que tenemos en las computadoras o en los celulares Mac. En los videojuegos, para recrear el movimiento de los jugadores no personales, NPCs, por ejemplo, en los videojuegos. En medicina, donde hacen modelos de posibles expansiones de una enfermedad, cómo se transmite. Hoy en día, en la actualidad, ya conocemos el estado en que estamos por esta pandemia y se ha usado esta variante, ¿no? La inteligencia artificial, para descubrir más de esta enfermedad. Esta nueva tecnología puede aportarnos muchas ventajas a la hora de educar a los niños. Podemos pasar de una educación genérica, que ya vemos cómo es la educación actualmente, que no ha cambiado mucho en estos años, y nos permite crear más interacción con el estudiante, ¿no? Por consiguiente, voy a mostrarle los dos proyectos que yo elaboré, realizados todo por cierto en Scratch, y utilizando en el segundo inteligencia artificial. En el primer proyecto podemos ver que Scratch nos da la interfaz de varios bloques, nos da diferentes comandos para nosotros hacer en bloques y no en código, en lenguaje de programación, ¿no? Lo que vendría a ser un poco más complicado para los estudiantes. En este caso sería un juego de preguntas y respuestas, ¿no? De cultura general, en este caso me basé. Y nos da diferentes variables, como el movimiento, la apariencia, el sonido, los eventos, el control, los sensores que se puede elaborar, ¿no? En este caso yo hice un contador de aciertos por cada pregunta bien contestada. Primero comenzando con el saludo, preguntándole cuál es el nombre al estudiante, dándole la bienvenida y dándole el tiempo que va a tener por cada respuesta, ¿no? Y dándole el comienzo al juego, el número de preguntas que va a responder y las respuestas pertinentes, cuál sería correcto y cuál se equivocó, y según sus aciertos se le va sumando puntajes. En este caso yo creé las variables que vendrían siendo preguntas y respuestas. Y como pueden ver acá,
La mayor parte fue por cultura general, cómo se llama la mayor autoridad de los incas, cuál fue el dios principal de los incas, etcétera, ¿no? Basándome en eso, y acá tenemos las preguntas y por consiguiente las respuestas también, para que el alumno pueda interactuar con todo eso. Y por segundo, quiero mostrarles un proyecto que estaba elaborando, que vendría a ser con inteligencia artificial, en este caso un poco más complejo, utilizando el Machine Learning, para crear una inteligencia artificial, en este caso basándome en emociones. Lo más básico vendría siendo las emociones de felicidad, enojo, tristezas, en este caso llenándolo de las palabras con las cuales debería interactuar, ¿no? Y por consiguiente mostrando el proyecto. Bueno, en este caso voy a crear ya el proyecto hecho y les voy a mostrar ya el proyecto que yo realicé. Y dependiendo de tu respuesta, interactuarías con el personaje creado, ¿no? En este caso, igual que en la anterior, dando la bienvenida, preguntando cómo se llama y que en este caso el personaje con el cual se está realizando la inteligencia artificial te dé la bienvenida y dependiendo de cómo va tu respuesta, irá cambiando su actitud, su forma de ser del personaje, ¿no? Acá depende de lo que tú le digas, cómo interactúas y te va a responder, ¿no? Va a interactuar contigo. Un claro ejemplo lo damos ahora. Vemos que nos da la bienvenida y nos pregunta cómo te llamas. En este caso yo le voy a poner mi nombre. Bienvenido, Chris. Y ya comenzamos una charla en primera persona acá con la inteligencia artificial. ¿Cómo te encuentras? ¿Tú mal? Ella se va a poner enojada o se va a cambiar su actitud, ¿no? Eso sería un ejemplo. Y el otro ejemplo de nuestro primer proyecto. ¿Cuál es tu nombre, Cristian? Listo, bienvenido. Te da la bienvenida con tu nombre. Empecemos el juego de preguntas y respuestas. ¿Cómo se llaman los incas en su máxima autoridad? En este caso, la respuesta vendría siendo Zapa Inca. Bueno, yo no me acuerdo muy bien. Zapa Inca. Y correcto, te dice. Y ahí estamos contando el número de aciertos. Y si te equivocas, no sé, por ejemplo, era el más poderoso señor de la zona incaica. No sé, le ponemos algo que sea incorrecto y te dice que te has equivocado y vuelve a preguntarte. Bueno, eso sería mi proyecto, eso sería todo lo que vendría siendo inteligencia artificial y programación.